Les digo que es increíble uno mirar cómo Dios trabaja en la vida de uno. Yo tuve cualquier cantidad de problemas hoy y noticias no tan buenas, pero yo sí sé una cosa, que el Señor nos manda a adorarle en la buena y en la mala, y por eso estoy aquí, porque yo no voy a dejar que el enemigo me quite el gozo de estar en su presencia. Y yo les invito a que permitan que el Espíritu les toque hoy en una forma poderosa. No solamente nosotros, el mundo está necesitado de ver cómo el Espíritu de Dios se mueve en los hijos de Dios, pero en una forma de verdad. Uno de los errores más grandes que yo he cometido en mi vida es tratar de aparentar de que soy una persona buena, de que mi vida es perfecta. Y me doy cuenta que a través de mi relación con Dios me ha mostrado que mientras más yo me expongo a Él, es más fácil para mí enfrentar la realidad de que yo no tengo que aparentar nada, porque mi vida no depende ni de mis acciones ni de las cosas que yo hago o que no hago. Aprendí a confiar en el Señor sin importar la circunstancia que esté pasando. Tengo una sobrina bien malita. En los últimos 3 días he ido al hospital 4 veces y ahí está hospitalizada. Pero yo sé que mi Señor es bueno. Y la puse en las manos de Él, porque yo no puedo hacer nada. Cuán hermoso tu nombre es, cuán hermoso tu nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso tu nombre es, nada se compara a Él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. ¿Quién cree eso? Que no hay otro nombre como el de Él. Es el único que nos levanta en la oscuridad. Es el único que tiene el poder de levantar huesos secos y dar vida a huesos secos. Tú fuiste el verbo en el principio, mi unigénito de Dios, el misterio de tu gloria revelado en mi interior. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a Él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Nadie como tú, Jesús, nadie, Señor. Nadie como tú puede llenar mis penas, Señor. Nadie como tú puede llenar mis necesidades, Señor. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a Él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Aleluya. ¿Qué hiciste tú, Señor? La muerte venciste, el velo partiste,
La tumba vacía ahora está. Los cielos te aclaman, tu gloria proclama. Resucitaste en majestad. Que lo venciste, el velo partiste. La tumba vacía ahora está. Los cielos declaman, tu gloria proclama. Resucitaste en majestad. Majestuoso tu nombre es, majestuoso tu nombre es. El nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Nadie como tú, Señor. Venimos confiados en ti, Señor. Venimos confiados, Señor, porque sabemos que si invocamos tu presencia, Padre, tú estás aquí. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Aquí está. Debemos mover. Te adoraré. Well, I just gotta move these guys. I'm sorry. Aquí estás. Debemos mover. Te adoraré. Te adoraré. Aquí estás, obrando en mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Coro, milagroso. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Si estás tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Come on. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando.
adoramos, Señor. Tocando mi corazón, te adoramos. Te adoraré. Aquí estás. Aquí estás. Debemos mover. Te adoraré. Te adoraré. Aquí estás. Orando en mí. Te adoraré. Te adoraré. Milagroso. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás tocando mi corazón. Aquí estás. Tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás sanando, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando, Señor. Y tú estás aquí, Señor. Que tú dices, donde hay 2 o 3 en tu presencia, Señor, allí estás tú, Señor. Y aquí hay mucha necesidad, Señor, que solamente tú puedes llenar, Padre poderoso. Hay mucha necesidad en este mundo, hay mucha necesidad en este vecindario, en esta misma iglesia, Señor, hay mucha necesidad, Padre poderoso. Sabemos solo tú, Señor, solamente tú lo puedes hacer. Gracias, Jesús. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo. ¿Qué le debemos decir? Tócame, límpiame, heme aquí. Señor, llévame a tus atrios y al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame a la muchedumbre, por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame,
límpiame, heme aquí. Llévame al lugar santísimo, allí donde tú estás, Señor, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, límpiame, heme aquí. Tócame, límpiame, heme aquí. Tócanos, Señor. Tócame, límpiame, heme aquí, Señor. Tú estás aquí. Tócanos, límpianos, Señor. Tu presencia, Señor, la sangre de tu Hijo, tu bondad, misericordia y amor, tu compasión, tu perdón, tu amor, Señor. Tócame, límpiame a tus pies, Señor. Heme aquí. Solo a ti, Señor, queremos adorar. Solo a ti queremos dar gloria y honra, Señor. Mueve tu espíritu, Señor, en este lugar, Señor. Llena a cada persona que está aquí, Señor. Llena cada vacío que hay en sus vidas, Señor. Muévete con poder y majestad, Señor, porque queremos declarar que solo tú eres Dios, Señor. Abrimos nuestro corazón para recibir hoy de ti, Señor. Muévete en este lugar en libertad, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Démosle gracias a Dios, démosle gracias al Señor. Amén. Bendigo a todos, gracias por estar aquí. Con muchas expectativas. ¿Quiénes tienen expectativas de que el Señor va a mostrar grandes cosas hoy? Amén. Amén. Gracias te damos, Señor. Queremos llamar al hermano Elvin, que es el que nos va a dar la palabra hoy. El hermano Elvin se fue. Ay, Señor, lo transportó el Señor. Ok. Y al final vamos a orar los unos por los otros, ¿ok? Como siempre, yo pienso que es lo mejor que podemos hacer, terminar un servicio orando los unos por los otros. Si alguno tiene una necesidad específica, la vamos a pedir. Hermano Elvin, Dios le bendiga. No, cayó, mi amor. Muy buenas noches a todos, Dios los bendiga. Antes de comenzar quiero que estaba escuchando al hermano Carlos, ¿no? Y el Señor comenzó a hablarme a mí mismo. Eso es lo que el Señor espera de nosotros, ¿no? Ese sacrificio de labios, no cuando estemos de buen humor, cuando todo esté bien, pero cuando estás quebrantado, cuando estás débil, cuando no tienes fuerzas, cuando no quieres más, es el momento de que le demos nuestra mejor adoración a Él. Porque es que Él no es digno cuando estamos bien y cuando nos bendice, Él es digno siempre. Él es digno de adoración en todo momento. Y claro que es un momento difícil, es momento que te va a costar, pero el Señor ve tu corazón y ve lo dispuesto que estás y que no dependes de una circunstancia, ni dependes de otra persona, ni de tu salud a veces, ni
pero dependes es de Él, y tu mirada está puesta en Él, ¿cierto? La palabra dice que miremos hacia allá, hacia los montes, que donde vendrá mi socorro, ¿no? De allá es. Vamos a orar primero. Padre Celestial, mi Señor, venimos ante tu presencia en esta noche, mi Señor. Señor, a adorarte, Padre Celestial, Señor, a hablar tu palabra, Señor mío. Te pedimos, mi Señor, que seas tú, Señor mío, tomando el control de esta noche, Señor mío. Que seas tú tomando el control, Señor, de mis labios, Padre Celestial, mi Señor. Como hiciste con el profeta Isaías, mi Señor, pasando carbón encendido por sus labios, Señor, porque había, Señor, cosas sucias de pronto en él, mi Señor. Que seas tú limpiando mis labios, Señor, para yo ser digno, Señor, de traer tu palabra, Padre Celestial, mi Señor. Háblale, Señor, a cada persona en este lugar, mi Señor, hoy, Señor. Toca sus corazones, Padre Celestial, mi Señor. Nosotros no venimos, Señor, acá, Señor, a agradarle a las personas, Señor, sino a agradarte a ti, Padre Celestial, Señor mío. Señor, yo sé que hay necesidad en este lugar, Padre Celestial, mi Señor, pero tú eres un Padre que suple, mi Señor, un Padre que, Señor, que nos da, Señor mío, y que ve, Señor mío, sabe lo que es necesario en nuestras vidas, Señor mío. Habla lo que tienes que hablar, Señor. Señor, enséñanos, Padre Celestial, especialmente a mí, Señor, comenzando por mí, Señor. Que seas tú, mi Señor mío, tomando el control, Señor mío. Llena este lugar, Padre Celestial, Espíritu Santo, muévete de una manera poderosa, Señor. Eres bienvenido acá, Padre Celestial, Señor mío. No, otra vez, Señor, toma el control, Señor. Abre nuestros oídos, Señor, abre nuestros ojos, Señor, que seas tú, Señor mío, hablando tú, Padre Celestial, mi Señor, en este momento, Señor mío, que se mengue, Señor Elvin, Señor, y que el Espíritu Santo tome el control, Señor, de todo, Señor. Gracias, Padre Celestial, Señor mío. Levantamos, Señor, tu santo nombre en el nombre de Jesús, Señor. Amén, amén. Él se merece toda oración siempre, sí. Se merece toda oración. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, sanándome, cambiando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, sanándome, cambiando mi ser. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi vida nunca más será igual. Gracias, Señor, gracias, Señor. ¿Quién cree que Dios está en este momento acá? ¿Por qué creemos eso? ¿Por qué creemos que Él está aquí? Lo sentimos y su palabra dice eso, ¿cierto? Perdón, sí, mi hermano. Estamos buscando en espíritu y en verdad. Y eso es una de las cosas que vamos a hablar hoy también de eso. Para que vea que el Señor está en el negocio, ¿cierto? El Señor está en esto. Y si Él no está hablando, nosotros no tenemos que estar acá porque como dije, yo no vengo aquí a agradar a la persona, ni vengo a hacer vida social. Aquí venimos a hablar la palabra de Dios y a estar en un mismo espíritu. Dice que cuando los apóstoles recibieron el poder, dice que estaban todos en un lugar y estaban unigénitos en un espíritu, ¿cierto? Ahí es donde viene el poder del Señor, ¿cierto? Y la palabra, fuera de lo que ustedes dijeron, la palabra dice, ¿cierto? Que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está ahí presente, ¿cierto? Pero hay algo más, que es que el Señor nos ha dicho que es que el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Entonces, donde haya cada uno de ustedes, Dios está ahí también, ¿cierto? Ese es un lugar que venimos acá a congregarnos, a estar unigénitos, a compartir el Espíritu, a adorar a Dios, y donde se tiene que sentir la presencia de Dios, porque es que el Espíritu Santo está en cada uno de nosotros, ¿cierto? Y más o menos de eso quería hablar un poquito ahorita en esa alabanza, para que vean que todo está, dice que el poder del Espíritu Santo estaba hablando, ¿cierto? Cuando los apóstoles estaban con Jesús y fueron bautizados, el Señor les dice algo a ellos. Dice que vayan
al Espíritu Santo y esperen que vayan al aposento alto y que esperen ahí porque van a recibir el Espíritu Santo y el poder, ¿cierto? Hasta ese momento ellos no tenían poder. No tenían poder. Ellos hacían obras, pero el poder del Espíritu Santo no estaba con ellos. El Señor le dice que esperen allá. Y yo me estaba poniendo a imaginar, bueno, ellos estuvieron allá, ¿cuánto tiempo? ¿Cierto? ¿Y qué estaban haciendo allá? En ese lugar, yo me imagino. Acuérdense que ellos acaban de pasar una cosa, el Señor, su esperanza, porque ellos pusieron su vida por seguir a Jesús. Ellos eran perseguidos en ese momento. Y dijeron, vamos a seguir a Jesús, y decidieron en sus mentes y en su corazón seguir a Jesucristo. Pero llega un momento que el Señor es crucificado. Y muchos de ellos huyeron. ¿Cierto? Muchos de ellos huyeron. Pero llega un momento que Él se les aparece de nuevo. Y lo ven resucitado y se dan cuenta que lo que Él les habló, lo que les prometió, está pasando. Y fuera de eso, todavía dudaban ellos un poco. Dice la palabra que iban dos de ellos todavía, ¿cierto? Caminando, ¿cierto? Y se les aparece Jesús. Y les pregunta ¿qué pasa? Y a veces lo que pasa es que la tristeza o las situaciones de la vida no nos deja ver a Jesucristo. Estamos más enfocados en las cosas del mundo o en las cosas que están pasando dentro de nosotros, que no nos dejan ver a Jesús. Jesús estaba al lado de ellos y les estaba diciendo a ellos, ¿qué está pasando? Dice, ¿no te has enterado? Dice, ¿eres de otro lugar? ¿O qué pasa? ¿Cómo que no sabes que acaba de morir Jesús? ¿Cierto? Y Él está al lado de ellos. Y eso es para que nos demos cuenta. Esos son personas que andaban con Él. No es alguien que de pronto escuchó de Él. No, es una persona que andó con Él durante 3 años. ¿Cierto? Que vivieron el ministerio con Jesucristo. Y ellos todavía no reconocían que Él era el que estaba al lado. Otra ocasión se les aparece, ¿se acuerdan que ellos estaban en la barca y que el Señor está en la orilla? Y es Juan y Pedro que primero dicen, ¿quién es ese? Comienzan a dudar, ¿es Él o no es Él? Cuando Él les dice que bajen, ellos salen corriendo y saben que es, dicen, Rabí, le dicen otra vez, ya saben que es Él. Pero a veces hay cosas en nuestra vida que no nos deja ver que Jesús está al lado de nosotros, ¿cierto? Nos enfocamos a veces en ver cosas o en nuestro dolor y el que nos invita a hacer eso es el acusador. El acusador siempre te va a tirar tu cabeza hacia abajo para que te estés mirando hacia abajo, para que estés mirando. Cuando digo que mirar hacia abajo es mirar las cosas de la tierra, lo que está pasando en la tierra. Pero el Señor dice que ¿de dónde vendrá mi socorro? Mira hacia arriba. Y dice, porque mis puestos ojos en Jesús, dice el que nos da la fe, ¿cierto? Él, en eso tienen que estar mis ojos puestos siempre. Y lo que estaba hablando es que decía que ellos fueron a esperar el poder, ¿cierto? Un poquito de eso es lo que quería hablar hoy. El Señor, cuando tú eres bautizado, el Señor viene y entra a ti, el Espíritu Santo llega, ¿cierto? Tiene que venir un poder con Él. Viene un poder con Él. Y vienen cosas grandes que da. Dice, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, ¿cierto? Dice, porque Jesucristo en nosotros, esperanza de gloria. Jesucristo está en nosotros, dice ahora, ¿cierto? Hay poder y tiene que haber una manifestación del poder y tiene que haber frutos y se tiene que sentir cuando tú entras a algún lado. Pero ahora se ve pronto la iglesia totalmente dormida. Totalmente dormida. Este lugar debería ser, estamos todos llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo, ¿cierto? El Señor el Dios viviente vive en nosotros. Pero estamos dormidos. Y entonces no se ve la manifestación del poder, no se ve los frutos del Espíritu Santo. Entonces hay algo ahí que está pasando. Y para mí, que es que tenemos que ir otra vez al aposento alto. Hay algo que no está conectado. Y es algo que es para todos nosotros, que es para todos, para mí, para cada uno de ustedes. Porque es que de verdad donde Jesucristo llegaba, pasaba algo. Pasaba algo. La gente cambiaba, la gente se sanaba, la gente era liberada, sin necesidad que Él hablara a veces, solo su presencia, ¿cierto? Y la palabra dice que
nosotros tenemos eso. Dice, mayores cosas van a hacer ustedes. Entonces hay algo ahí que está pasando. No sé qué es, ¿cierto? La palabra nos cuenta, dice, vamos a leer un poquito en Mateo 16, pero antes que eso, es fácil hablar de pronto de algo y de pronto yo le voy a hablar a alguien acerca de Dios y acerca del poder de Dios, pero yo no puedo enseñar algo que yo no he vivido. Muchas cosas que digamos yo me doy cuenta, digamos, ahora hasta de pronto en las iglesias, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que de pronto la persona que está predicando es una persona que, claro, se ha guardado toda su vida, ¿cierto? Y vive una vida santa. Pero es muy difícil, digamos, para un muchacho o para una persona que viene de pronto de otra vida totalmente diferente, identificarse con esa persona. Los digo por experiencia propia. Cuando la primera vez que yo atendí a un servicio, como ya todos ustedes saben, yo no he sido un angelito. Yo he sido, tuve una época desde los 17 hasta los 25 años que hice hasta para vender. Y cuando todo esto, claro, todo lo que me pasó a mí son consecuencias de estos días, ¿cierto? De esta época de mi vida. La primera vez que me invitan a un servicio, cuando yo estoy allá adentro, hay un señor que ha sido pastor toda su vida. Él estaba ahí solo por problemas de inmigración. Él no tenía ningún caso criminal. Yo sí tenía un caso criminal, por eso yo estaba en ese lugar. Y él habló y claro, yo escuché el mensaje que él dijo y todo, ¿cierto? Pero de todas maneras no hubo esa conexión con él, ¿cierto? Pasaron unos cuantos días y viene otra persona, un hermano que se llama Alex. Y él venía de algo similar a lo que yo había vivido. Y él mientras que está predicando, cuenta un poco de lo que había sido su vida, ¿cierto? Y ahí yo comienzo a escuchar. Porque yo digo, me estoy identificando con la vida de él, con lo que yo estoy viviendo en ese momento y con lo que he vivido. Él sí me puede decir a mí, Dios te puede sacar de ahí. Pero digamos, yo no le puedo ir a hablar a una persona que sufre de alcoholismo si yo nunca... No, usted no sabe lo que es eso. Una persona que está atada a las drogas. Usted no puede... Yo si nunca he probado drogas no le puedo decir a alguien, porque yo no sé lo que es estar ahí. Entonces, yo sí me sentí identificado con eso, ¿cierto? Cuando él habló. Esa fue la forma que el Señor me trajo a mí y a través de esa persona, como que me puso a escuchar primero. Y tenemos que aprender quiénes somos, ¿cierto? Si yo no sé quién soy yo, y si yo de pronto no he aceptado quién soy yo, es difícil que yo tenga una identidad en el reino de los cielos. Mucho de lo que se está viendo en el mundo ahora, ¿cierto? Uno ve gente que tratan de cambiar su sexo, tratan de cambiar, no se sienten felices con quién son ellos, ¿cierto? Y para ellos, ¿qué tratan de hacer ellos? Tener una vida nueva, una vida que no, digamos, que no se sienten en el cuerpo de un hombre o una mujer y quieren tener una vida nueva. Y ellos lo hacen, para ellos lo ideal sería nacer de nuevo, en otro cuerpo, pero lo hacen de la forma equivocada, porque el Señor nos dice que si nacemos de nuevo, vamos a ser una nueva criatura, ¿cierto? Entonces, todavía falta como esa explicación de nosotros hacia la gente, que ellos sepan de verdad, qué es de verdad que es nacer de nuevo. Yo cuando crecí, ¿cierto? Tenía también un problema de identidad también. Identidad en el sentido de que en mi familia, digamos, todos eran blanquitos, ¿cierto? Y la familia aquí, los que vienen acá, todos parecen americanos. Y en mí, yo tenía 17 años cuando llegué acá, y yo preguntaba, ¿no? Y yo ¿por qué nací así? ¿Cierto? Yo soy negrito, chiquito, todos son grandotes, de ojos verdes, y yo de verdad yo le preguntaba a Dios eso. Y había ese problema como de identidad, como que no me sentía a gusto conmigo mismo.
Y más o menos de ahí eso es lo que quería hablarles un poco. Bueno, vamos a leer ahora en Mateo 16, 15. Mateo 16, 15. Me dicen cuando lo tengan. ¿Amén? Oh, perdón. Mateo 16, 15. Mateo 16, 13, perdón. Creo que es, déjame asegurarme, perdón. Sí, Mateo 16, 13. La palabra leí en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En este momento hubo algo una revelación para él, para Pedro, ¿cierto? Y dice entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En este momento que Pedro reconoce quién es Jesucristo, Jesucristo también reconoce quién es Pedro, quién es Simón, porque era su nombre, ¿cierto? Simón, ¿cierto? Pero Jesús le dice, no, tú ya no eres Simón, tú eres Pedro. Que Pedro, si vemos lo que significa, dice, viene la palabra Petro, es una roca, la roca, que es firme, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hubo seguridad en Pedro, en lo quién era Jesucristo. Él no dijo como los otros, sino dijo, ¿ustedes quién dice que tú eres el Cristo, Señor? Tú eres el Cristo. Cristo significa el Mesías, el ungido. O sea que él sabía exactamente quién era Jesucristo ya. Y por eso ahora el Señor le dice, y yo sé quién eres tú. Yo sé quién eres tú. Y le dice, tú eres Pedro. Y ahora hay una identidad en este hombre. ¿Cierto? La palabra dice en Santiago 1:6, dice, esa afirmación fue tan fuerte que él no dudó sino dijo, tú eres el Cristo. Dice en Santiago 1:6, dice que la gente que duda, que tiene doble ánimo, ¿cierto? Que son como las olas que son llevadas de un lado al otro, ¿cierto? Y que dice, y no espere que esta persona reciba nada de eso. Que si pide algo no va a recibir nada. Una persona que tiene dudas en su cabeza, que es de doble ánimo. Pero en ese momento, como dice, el Señor le dice, eso te lo reveló el Padre a ti, ¿cierto? Y ahí en ese momento él recibe la identidad y sabe quién es él ahora. Yo soy Pedro, ¿cierto? Y eso es lo que tenemos que estar viendo nosotros. Nosotros, si sabemos quién es Jesucristo, el Señor también nos da una identidad a nosotros. Y la palabra dice que somos ahora coherederos con Él y que somos hijos de Dios, ¿cierto? Y que somos que somos bautizados con el Espíritu Santo. Entonces tenemos que caminar también como hijos de Dios, ¿cierto? Esas dudas, échalas de tu cabeza porque que no son tuyas. Eso era del hombre pasado, eso era de Simón. Pero tú ya no eres, él ya no es Simón, él es Pedro ahora. Tú eres un hijo de Dios y tienes que caminar como hijo de Dios, ¿cierto? Dice, un momento. Dice en el 10 vamos a seguir leyendo. Dice en el 19, sí. Y dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Aquí está hablando que ninguna puerta del infierno va a prevalecer contra él, ¿cierto? Cuando está hablando a Pedro, le está hablando a la iglesia. Le está hablando a la iglesia, no está hablando a cada uno de nosotros. Y el Señor dice aquí que Él nos ha dado unas llaves, ¿cierto?
que nos ha dado unas llaves, estoy botando todo. Nos ha dado unas llaves y yo me preguntaba, ¿no? O sea, ¿para qué sirven las llaves? Para abrir, ¿cierto? Especialmente puertas. Y porque anterior dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra nosotros, ¿cierto? Las llaves que el Señor nos entrega ahora son para abrir puertas. ¿Y para qué sirven las puertas? Las puertas, cualquier puerta es para separar dos lugares, separar dos clases de ambientes. Esa puerta de ahí separa la calle a lo de adentro, ¿cierto? En mi casa, la puerta que está en el cuarto separa el lugar de intimidad con la sala, que es un lugar de reunión, o con la cocina, que es un lugar de comer, ¿cierto? Es para separar ambientes, ¿cierto? Y quién sabe que cuando tenemos el Espíritu Santo, ya tenemos esas llaves de esa puerta para poder abrir esa puerta que es de los cielos a la tierra, ¿cierto? Y podemos comenzar a ver las realidades del cielo. El Espíritu Santo, por eso digo que hay algo tan grande que no sabemos que tenemos y que no usamos, que es que el Espíritu Santo está en nosotros. Y el Espíritu de Dios te va a revelar a ti las cosas del cielo. Y entonces yo no tengo que caminar en una realidad de lo que veo aquí. Cuando yo estaba allá en ese lugar, ¿cierto? Lo primero que me dijeron a mí, cuando yo entré un poquito ni tan preocupado porque no sabía lo que estaba pasando. Pero pasaron unos días y comienzo a escuchar de mi esposa que habló con el abogado, no hay solución. La otra gente que está allá adentro comienzan a decirme, y yo cada vez me preocupo más, claro. ¿Cómo así? Si yo ayer estaba en mi casa y hoy estoy en una cárcel a punto de ser deportado a Colombia. Voy a perder todo. Y fue constante. O sea, no hubo una persona que me dijera que había probabilidad. La gente que estaba adentro, o sea, muchachos que estudian leyes, porque ellos se preparan porque no tienen abogado, ni se preparan y me decían, no puede, no hay forma. Abogados, que no. O sea, de pronto unos decían que sí para robarse el dinero, ¿cierto? Que decían que podían hacer alguna clase de proceso, pero no para ellos coger su dinero, pero sabían que no. Y se veía mucho eso allá adentro. Y pasa el tiempo, cuando yo comienzo a conocer del Señor, y llega un momento que fue el momento que me tocó tomar una decisión a mí, ahí, ¿cierto? Que me dijeron, bueno, ¿vamos a seguir o no? A mi esposa le dijeron que el abogado le dijo a ella que lo último que quedaba de dinero, que mejor que lo cogieran y me lo dieran a mí para que me fuera para Colombia, porque ya no había caso. Ese día yo le pregunté al Señor y le pregunté y le dije que qué debía hacer yo. Mi mamá y mi esposa me decían que ellas no me querían ver allá adentro, ya han pasado alrededor de 6, 7 meses, no me querían ver allá adentro. Y yo escuchaba, claro, ¿cierto? Pero llegó un momento que yo me senté y le pedí al Señor que me hablara, que me dijera qué tenía que hacer. Y el Señor me habló y me dijo que en ese momento de pronto no entendí mucho, pero Él me dijo unas palabras a través de otro muchacho, que no sé si les conté la última vez, que él venía de otro lugar, pasó solo para estar ahí, venía de hacer 17 años en una prisión, vino ahí porque se iba para la República Dominicana. Y ese día lo dejaron, el Señor cuadró todo para que ese hombre, él no tiene que estar en mi dormitorio, pero lo dejaron venir para escuchar el servicio. Yo estaba compartiendo la palabra. Cuando acaba, él dice, el Señor te quiere decir algo. El Espíritu Santo me está diciendo que te diga esto, y me dijo, boga mar adentro, boga hasta lo profundo, porque allá es donde vas a tener los peces. Cuando te metas conmigo bien, aquí afuera a la orillita, vas a coger pasitos pequeñitos. Te voy a dar así cositas pequeñas, pero en el fondo es donde vas a tener los peces de verdad. Allá es donde está la pesca de verdad. Cuando te metas conmigo del todo, y me dijo que iba a ser un proceso largo, pero que Él me iba a dar la victoria, ¿cierto? Entonces en ese momento, ahí es donde uno puede ver que el Espíritu Santo te muestra la realidad del cielo. Toda la gente me decía a mí lo de la tierra, porque por ley yo no tengo que estar en este país. Yo no merecía ningún perdón de ninguna clase de alivio, yo no merecía estar en la calle, ¿cierto? Por la ley, por lo que dice la tierra. Pero el Espíritu Santo me dijo que, mire, esto es lo que dice el cielo. Y entonces en ese momento es que tenemos que mirar, ¿a quién voy a escuchar yo? ¿A quién escucho? ¿Escucho a la tierra? ¿Escucho lo que me dijo el doctor? ¿Escucho las noticias?
¿O escucho lo que dice mi Padre que está en el cielo? ¿Cuál es la realidad que tengo que escuchar yo? Hay una palabra en la Biblia que se usa mucho y la gente no entiende bien lo que es. Y es que el Señor dice la palabra que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía, ¿cierto? Y mucha gente cree que la profecía es decir cosas del futuro, como decir como un oráculo o decir el futuro. La profecía, por eso el Señor dice que a Jeremías lo mandó a ser profeta a las naciones y también nos manda a nosotros, ¿cierto? Que seamos profetas a las naciones. Pero ¿de qué habla él? Un profeta, decir el futuro, claro, es algo, es parte de la profecía. Cuando el Señor te revela algo acerca del futuro de alguien. Pero la profecía, el profeta, es el que traslada la realidad del cielo a la tierra. El que escucha a Dios y lo puede comunicar a alguien. Y el Señor nos manda a nosotros a que hagamos eso. Que estemos en contacto con Él, que escuchemos lo que dice el cielo y que le podamos transmitir a la gente. Y yo me preguntaba yo mismo, como les dije al principio, que a veces se ve como la iglesia un poco como dormida. ¿Cuántos dones tenemos nosotros? ¿Cuántos talentos nos ha dado el Señor? Y si vemos en la parábola de los talentos, que el hombre que los escondió, somos nosotros a veces. Nosotros íbamos a una iglesia antes, ¿cierto? Y se veía mucho la manifestación de gente hablando en lenguas. Y yo deseaba de verdad con mi alma, yo le decía al Señor, Señor, yo quiero sentir esto, yo quiero saber qué es esto. Y no era por sentir que, como que, no sé, por sentirme especial, no, sino yo de verdad tenía ese anhelo de verdad dentro. Y muchas veces yo estaba orando y sentía como que había algo, ¿cierto? Algo dentro de mí que quería salir. Y yo como que abría los ojos y miraba y trancaba todo. La palabra dice que dice, el que cree en mí, de su interior fluirán ríos de agua viva. Y eso está a punto de fluir. Pero a veces nosotros le ponemos el tapón otra vez. ¿Por qué? Por vergüenza, por pena, no sé. Y llegó un momento que pasó tiempo y yo le pedía, de verdad, se los digo de corazón, yo le pedía al Señor, Señor, yo quiero sentir, porque yo sabía que había algo especial ahí. Había algo especial. Y un día estoy llorando y como que yo dije, no voy a callarme más, y salió y fue algo que yo dije, ¿cómo dice la palabra? Dice que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿cierto? El Señor me ha dado a mí talentos y me ha dado dones, y no estoy hablando, claro, hay los dones espirituales, pero muchas veces el Señor también nos manda a hacer cosas y nosotros nos cohibimos de eso, como que no confiamos en su poder, porque el Señor nos manda también, dice en Marcos 16, dice que vayamos por el mundo predicando, ¿cierto? Y que cuando veamos a un enfermo impongamos las manos sobre él y que serán sanos y que echaremos demonios. Pero les pregunto, ¿cuándo fue la última vez que viste a alguien y le pusiste las manos sobre él? ¿Cómo sabemos que si tenemos un don, si ni siquiera hemos tratado de hacerlo? Y todo eso viene porque a veces no sabemos bien quiénes somos. Y por eso es cuando hablaba de lo de que era la identidad como hijos de Dios. Y no sabemos que el Espíritu Santo, es que no sé si, me pasa a mí muy constantemente, que a veces dudo también. Yo aprendí trato de cuando el Señor me habla y me dice que diga algo, lo hago. Muchas veces me da vergüenza hacerlo. O de pronto conozco a alguien, el Señor me dice, esa persona le duele algo, ore por él. Y a veces me da como no lo conozco, me da como vergüenza hablarle y después me arrepiento y le pido perdón al Señor. El Señor quería hacer algo, ¿cierto? Y ahí viene todo el punto. El Señor Él nos ha dado dones, nos ha dado talentos. Y nos ha dicho quiénes somos nosotros. ¿Quiénes somos? Y quiero que cada uno sepa que usted es un hijo y es una hija de Dios. Y que tiene el Espíritu Santo.
Y si en este momento, o sea, no hay algo que usted no lo siente, es el momento de usted separarse otra vez. Vaya y esté con el Señor otra vez. Porque ese poder tiene que ser manifestado. Donde está, como les dije, donde está Jesús, tiene que haber se tiene que sentir. Cuando yo encuentre a alguien, esa persona tiene que saber que yo soy hijo de Dios. Sin necesidad de decir nada. Sin necesidad de decir nada. Porque es que no estamos hablando de un talento mío. Estamos hablando que es que el Dios viviente está dentro de mí. El creador de todo esto. El creador de todo está aquí. Entonces, como les decía antes, dice, hay las puertas, dice que el Señor nos entregó las llaves, ¿cierto? Para abrir estas puertas, ¿cierto? Y no habla de una sola llave, habla de las llaves, ¿cierto? Y muchas veces lo que pasa con nosotros es que a veces usamos las llaves, la misma llave para todo. En estos días en el trabajo hay un cuartico donde vamos a ponchar cuando llegamos y cuando salimos. Y es de esos que son con números. Y no sé qué le pasó y se desconfiguró. Entonces nadie podía entrar al cuarto y nadie podía ponchar ni nada. Y llegó un muchacho y dijo, no, pues yo voy a tumbar la puerta, ¿cierto? Y él trató de pegarle, ¿cierto? A veces somos nosotros mismos eso, ¿cierto? Queremos abrir las puertas a las malas y con fuerza. Pero la palabra dice que no es con espada ni con ejército, sino con el Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces cuando estamos tratando con gente, cuando estamos tratando con situaciones, queremos hacerlo con nuestras propias manos, ¿cierto? Pero tenemos que saber que es el Espíritu Santo el que tiene que hacer eso. Hay tres clases de puertas, ¿cierto? O sea, bueno, hay dos clases de puertas. Dice aquí que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, ¿cierto? Pero así como hay puertas del infierno, hay puertas que son del cielo. Y hay tres clases de puertas diferentes en estas que nos interesan a nosotros, ¿cierto? Hay puertas que son físicas, o sea, que son de lugares. Son espirituales, pero están en lugares. No sé si se acuerdan en Génesis 28, donde Jacob dice que él se acostó a dormir, ¿cierto? Y puso unas piedras. Dice que él tuvo un sueño, en el sueño veía que ángeles subían a una escalera y que subían ángeles y bajaban. Y después al final dice y Jehová estaba arriba, ¿cierto? Y él se levanta y dice, wow, terrible es este lugar. Dice, porque este lugar es casa de Dios y puerta del cielo. Lo que la gente no se da cuenta es que si usted va a Génesis 12, ¿por qué ese lugar es una casa de Dios y puerta del cielo? La primera vez es el lugar, eso es lo que se llama Betel, ¿cierto? Betel, casa de Dios. Si usted va a Génesis 12, resulta que está Abraham, ¿cierto? Dice que Abraham levantó un altar en un monte. ¿Y qué monte era ese? La primera vez que es llamado por el Señor, Betel. Y dice que fue al otro monte al occidente y levantó otro altar. Cuando usted abre una puerta de estas, cuando levanta un altar al Señor, un altar viene a la palabra altura. De ahí viene eso, que es lugares altos donde se iban a adorar, donde se iba a adorar. Cuando él hizo ese lugar y creó un altar para el Señor, creó en ese lugar una puerta. En ese lugar donde él hablaba con él, ¿cierto? Y ahora vean que esta puerta, han pasado ya 3 generaciones. Y el nieto de él está en ese lugar y todavía está sintiendo que está abierto ese lugar. Dice, no sé si se han dado cuenta, vea, Israel es un país que no hay nada. Allá no hay petróleo. Es un país que es puro, es casi todo desierto. Yo estaba viendo en estos días, estaban alguien predicando sobre el Salmo 23 y mostraban que cuando él dice que a delicados pastos te voy a llevar, no hay pastos. El pasto es algo mínimo. El pasto está en las montañas y se veían las montañas como si fuera pura piedra y se veían unas lineecitas hacia alrededor, y era porque el único lugar donde hay pasto allá en esas montañas
las ovejas tenían que ir alrededor, y era tan inclinado que iban así, o sea, ellos mismos haciendo el caminito, hasta llegar arriba y encontraron, el pasto sale detrás de las piedras, no hay pasto, es un lugar que es árido. Y entonces resulta que, ¿por qué? Se pelean y hay tanta guerra en este lugar y hay todo el mundo quiere tener este lugar. Es un lugar que de verdad es santo, es un lugar que donde estuvo el Señor Jesús, pero resulta que mucho antes de eso hubo un hombre que levantó un altar en ese lugar para el Señor, y ese lugar se volvió casa de Dios y puerta del cielo. Entonces hay lugares que son de verdad, o sea, que se vuelven esa puerta. La segunda clase de puerta son lugares, estos son eventos o situaciones que pasan. No sé si se acuerdan también, llega un momento donde Elías, ¿cierto? Va al Monte Carmelo. Y para que vean de nuevo otra vez, ahí vienen otra vez los profetas. Los profetas no son solo de parte de Dios, los profetas son los que están en la realidad de otro lado. Acuérdense que van los profetas también de Baal, ¿no? Y este hombre decide venir aquí a este lugar, al Monte Carmelo, ¿cierto? Y él le dice al pueblo, le dicen, bueno, si Jehová es el Dios de verdad, o si es Baal, decídanse cuál de los dos es, el que sea de verdad, ¿no? Síganlo a él. Y él hace un evento, provoca una situación. Y ahí es lo importante de lo que el hermano hablaba, que es lo que es la adoración, una adoración de verdad. Adoración no es solo el cántico, no es solo eso, es levantar un altar. Tú lo puedes levantar con tu voz, ¿cierto? Pero ese hombre también levantó un altar, ahí, ¿cierto? Y ese lugar, y en esa adoración que él hizo, porque y levantó un altar contra todo el mundo. Él dice que el único profeta que quedaba, ¿cierto? Y fue contra 850 profetas, 450 de Baal y 400 de Jezabel, ¿cierto? O sea, está contra todo lo opuesto, ¿cierto? De la misma forma que cuando todo el mundo te dice que no puedes. Eso estaba viviendo él en ese momento. Pero ¿qué pasa cuando este hombre ve la realidad del cielo? Él es un profeta de Dios y él está viendo la realidad del cielo, y estaba tan confiado que le dio hasta confianza, que se burlaba de ellos y le decía, a ver, ¿dónde está su Dios? Que no contesta, háblele más duro a ver si le contesta. Y él provocó un lugar de adoración, y que saben que cuando hay una adoración de verdad tiene que haber una respuesta del cielo. ¿Y qué pasó? Cayó fuego del cielo. Eventos que se vuelven puertas del cielo. Lo que pasó hace 2 semanas cuando ustedes fueron allí a pararse en esa esquina. Así la gente no se da cuenta. Así la gente de pronto, no vino casi nadie. Ustedes ese día lo que hicieron fue que abrieron una puerta, levantaron un altar en ese lugar, un lugar de adoración, una esquina que está vacía, ¿cierto? Y se pararon ahí y abrieron una puerta. Ese lugar en ese momento se volvió una casa de Dios y puerta del cielo. Un lugar donde se levantó un altar al Señor. Pero ahora tenemos que tener cuidado con esto. Les digo por qué. Ese lugar no se puede dejar solo. La palabra dice que cuando un espíritu inmundo sale, ustedes lo que hicieron ese día, se tomaron esa esquina para Dios. Se tomaron esa esquina para Dios. La palabra dice que cuando un espíritu es echado, ¿cierto? Que él se va, ¿cierto? Y después dice que no encuentra dónde ir. Y entonces dice que va a volver y va a mirar y se encuentra todo limpio. Dice, y ahora trae 7 más. Ese lugar ya es declarado para el Señor. No lo podemos dejar solo. Tenemos que volver a ese lugar y levantar otra vez la adoración a ese lugar. Y no solo ese lugar, sino vamos a comenzar a tomarnos este barrio. Otra esquina, de pronto la próxima vez 2 grupitos, uno aquí en esta esquina y otro para la otra esquina. Y vamos a comenzar a abrir puertas del cielo en este lugar. Porque de verdad a veces no sabemos lo que estamos haciendo. A veces hacemos las cosas bien hechas,
pero no sabemos de verdad lo que hay detrás. Y si tenemos ese propósito y sabemos con conciencia lo que estamos haciendo, va a haber algo mucho más poderoso. Y sabiendo de verdad que estamos yendo allá y que lo que estamos haciendo ahí es echando a Satanás de ahí. Y vamos a tomarnos este barrio, vamos a tomarnos a Nueva York, porque es que tiene que haber una manifestación del Señor, del Espíritu Santo. Muchas veces nos tratamos como como discutir o cuando hay algo que no es del Señor, ¿cierto? Tratamos como de dar nuestro punto de vista y hacer como les decía, como con fuerza, a discutir con alguien y ese no es el punto, ¿cierto? Hay una parte en la Biblia, en Hechos 19, dice donde está los hijos de Seba, ¿cierto? Que está Pablo, están echando demonios, ¿cierto? Y lo ven, los hijos de Seba era uno de los sacerdotes de los judíos, de la sinagoga, un principal también. Y tenía 7 hijos, y los 7 hijos vieron lo que hacía él, ¿cierto? Pablo, ¿qué hacía? Pablo iba por todo el mundo, iba lo mismo, tomando lugares para Jesús, ¿cierto? Él fue de verdad, lo que él, a pesar de todo lo que le pasaba, y eso es lo que el hermano decía, ¿no? El momento de más angustia, el momento de más dolor, ahí es donde tenemos que estar más fuertes, ¿cierto? Y por eso yo digo, muchas veces ahorita está de moda el evangelio de la prosperidad, de la bendición y todo eso, y yo decía, si fuera esto cierto, entonces Dios no quería a Pablo para nada, porque Pablo no salía de una para meterse en otra, ¿cierto? Él pasaba por naufragios, llegó un momento que como 2 veces fue apedreado, dejado por muerto. Pero él se paraba y otra vez iba a predicar, ¿cierto? Entonces, este hombre, él lo que hacía era eso, y no era en una ciudad, sino iba de ciudad en ciudad, levantando altares, ganando almas para el Señor, ¿cierto? Avanzando, era como un ejército, ¿cierto? Estaba avanzando en los lugares enemigos, porque él estuvo en Asia, estuvo en España, estuvo en África. Él iba por de verdad, lo que era ir por el mundo y en ese tiempo no eran avioncitos ni carros, sino, ¿cómo iban ellos? Y aguantando hambre y como les dije, en barco, naufragio, todo lo que pudiera pasar a este hombre le pasaba. Pero nada lo paraba a él, nada lo paraba. Lo mordían las serpientes, ¿cierto? Y resulta que él llega y está echando demonios en un lugar. Y llegan, se levantan, hay 7 personas, 7 hijos de este hombre Seba, y dicen, yo quiero eso que tiene ese tipo, así de fácil es, ¿cierto? Y entonces van y dicen, comienzan a echar demonios, y dice, te conjuro por el Dios que predica Pablo. Y resulta que los demonios no reconocen eso. Ellos decían, a Pablo conocemos, Jesús sabemos quién es, ¿usted quién es? Entonces muchas veces no tenemos que meternos en discusiones o en cosas que no son, porque es que al levantarte un altar real, eso queda puesto a la luz. Lo que es falso, ¿cierto? Y ahí viene lo que es la identidad tuya. Cuando hay manifestación y estamos haciendo lo que el Señor nos manda a hacer, tú tienes un nombre en el cielo. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado, porque el Señor mismo dice, hay una parte donde le dice, ¿cierto? Yo no te conozco. Y está hablando a gente de la iglesia, porque habla ahí que dice que lo separó en 2, ¿cierto? Entonces, muchas de estas cosas podemos estar haciendo las cosas bien, pero sin el respaldo del Espíritu Santo. Esos hombres estaban haciendo lo que supuestamente mandaron, ¿no? Echar demonios, ¿cierto? Pero no había un respaldo del Espíritu Santo. Ellos no sabían de verdad quién era, y menos el cielo ni el infierno sabían quiénes eran ellos. La tercera puerta son las puertas
hablamos de los lugares, de los eventos, y la tercera son, uno de los eventos más grandes, fue cuando entra Jesús va entrando, ¿cierto? A Jerusalén. Y comienza la gente a adorar, ¿cierto? Y vienen y los fariseos le dicen que se callen, cállelos, repréndelos, le dice al Señor. Dice, si ellos no lo hicieran, las piedras hablarían, ¿cierto? Las piedras hablarían. Y el Señor hace una profecía acerca de lo que pasa en Israel y lo que está pasando también ahorita. Él decía que no va a quedar piedra sobre piedra en ese lugar, porque ellos no reconocieron la visitación del Señor. Nosotros a veces vivimos de esa misma forma, que hay una visitación del Señor. El Señor ya no, eso era, en el Antiguo Testamento, esa era la forma que era. El Señor venía una vez al tabernáculo, una vez al año, ¿cierto? Y no toda la gente tenía acceso al Señor. Decía que había una reja, ¿cómo se llama? Un fence, una verja alrededor de la iglesia, del tabernáculo, y allá estaba el pueblo, ¿cierto? Y estaban varios lugares dentro del tabernáculo. Y estaba el velo, ¿cierto? Está el lugar santo y está el lugar santísimo. El lugar santísimo está dividido, y el lugar santo está dividido por el velo. Y la única persona que tenía acceso a la presencia de Dios era el sumo sacerdote. Y este hombre tenía que vivir de verdad, o sea, vivir su vida recta. Porque decía que era tanto, que decía que si él tenía alguna cosa mala en ese momento, era consumido por la presencia de Dios y moría. Era tanto que le ponían a él campanitas. Y había una persona con un lazo teniéndolo, y para que él se estuviera moviendo, y tenía que estar moviéndose el de lado a lado para que la campanita sonara todo el tiempo, ¿cierto? Y eso era el tiempo de la visitación. Por eso el Señor dice, porque ustedes no conocieron el tiempo de la visitación. O sea que el Señor estuvo ahí, estaba con ellos ahí, y ellos no reconocían eso. A veces nosotros vivimos nuestra vida como eso mismo, como un tiempo de visitación, que es el venir acá. Y en este lugar es donde sentimos la presencia de Dios. Pero como les decía al principio, nosotros tenemos el Espíritu Santo adentro. Entonces vivimos de martes en martes y salimos de aquí al mismo infierno de siempre, a peleas en mi casa, a estar renegando de mi trabajo, a estar viviendo todo lo que no es, para venir acá el martes otra vez y buscar un descanso y sentirme bien por 1 hora, por 2 horas, y adorar y sentirme bien y sentir esa paz. Pero salgo de aquí y vuelvo a lo mismo. O sea que tengo una visitación otra vez, solo un día a la semana, o 1 hora, o 2 horas, es que ni un día, 2 horas a la semana. Y de pronto oro, y en ese momentico ¿cierto? Y es todo lo contrario, porque dice la palabra, dice que Él habita en nosotros ahora. Entonces, ¿qué pasa? Que hubo una persona que hasta en el Antiguo Testamento, que era donde supuestamente está la visitación, él no quería eso. Él no quería eso, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Llega después de que está el tabernáculo de Moisés, y ahí está establecido cómo era este lugar, y está el arca del pacto ahí adentro, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Que ellos van a guerra contra los filisteos, y el arca es llevada a ese lugar. Y ellos seguían con su ritual de siempre, ¿cierto? Pero no había, ¿qué era? La presencia de Dios, que estaba en el arca, ¿cierto? En el arca del pacto. A veces nosotros podemos venir acá a la iglesia, ¿cierto? Y hacer lo mismo, el ritual de siempre. Entonces, digamos, adoramos, se lee la palabra, una palabra de pronto poderosa ese día, pero no está la esencia. No está la esencia, que es el Espíritu Santo. Si eso no está, es solo un ritual. Es solo un ritual. Y no es diferente a lo que hacía esta gente antes, ¿cierto? Si yo vengo a este lugar, como les digo, yo tengo que venir aquí lleno. Y antes de venir a pedirle al Señor, yo vengo aquí a adorarlo a Él, ¿cierto? Pero hay mucha gente que viene con esa necesidad nomás, que, como les digo, no tiene una vida con el Señor afuera. Entonces vienen a este lugar solo a eso, a
a buscar ese momentico de presencia. Y yo entiendo al principio cuando comenzamos a caminar con el Señor, es normal. Pero cuando llevamos años y años en esto mismo, estamos viviendo como vivían en el Antiguo Testamento. Eso. Y bajo la ley todavía, bajo lo mismo de antes. Sin saber que es que el Señor ya nos ha dicho que es que Él vive aquí ahora. Entonces, llega un hombre y dice, no, yo quiero que la presencia del Señor esté aquí en ese lugar. Y él manda a traer el arca. Dice llegó David. Y él dijo que quería, aunque lo hizo de una forma equivocada, porque en el proceso de traerle el arca de vuelta, murió uno de sus mejores hombres. Pero él la trae de vuelta. Y sabemos que es que este hombre no tenía, o sea, David, él viene de la tribu de Judá, ¿cierto? Él no es levita. Él no tiene que estar, él no puede estar en ese lugar, porque los levitas eran los únicos que estaban en ese lugar, ¿cierto? Cerca de la presencia. Pero él le dice al Señor, dice en el Salmo 27:4, dice, una cosa demandaré de Jehová, ¿cierto? Que yo pueda estar en la presencia de Él siempre. Una sola cosa demandaré, ¿cierto? Y después dice que un día en tu presencia prefiero a 1000 años fuera de ti, ¿cierto? Entonces este era un hombre que estaba de verdad, o sea, él vivía y moría por esa presencia del Señor. Y es la primera vez que el Señor le dice, usted no está supuesto a hacer eso. Pero ¿sabe qué? Veo su corazón y hágalo. Y por eso él dicen que él es rey y sacerdote al mismo tiempo. Y ahí viene toda el linaje, ¿cierto? Y por eso usted y yo, dice la palabra que somos real sacerdocio, reyes y sacerdotes. De ahí viene, ¿cierto? Porque es alguien que tiene que estar en la presencia del Señor, en la presencia, buscando la presencia del Señor. Pero también tenemos derecho a participar de esto. Por eso somos un real sacerdocio. Y entonces ahí viene la tercera puerta. La tercera puerta. Dice este hombre, y David tuvo algo que les recomiendo, no voy a leerlo ahorita acá, pero en 1 Samuel 19 habla de cuando él fue perseguido por el rey Saúl, ¿cierto? Dice que David se escondió dentro de Samuel y los profetas del Samuel, perdón, eran los adoradores, ¿cierto? Pero eran profetas ellos. Y él se escondió dentro de ellos. Ellos adoraban y cantaban, ¿cierto? Y Saúl mandaba a este lugar a sus mejores hombres para matar a David. Pero resulta que cuando llegaban ahí, era tanta la presencia del Señor que los que venían a matarlo comenzaban a profetizar con ellos. Eran llenos del Espíritu Santo y comenzaban a profetizar. Y mandó otro grupo de ahora los capitanes del ejército. Llegan a ese lugar y lo mismo. Y Saúl dice, no, yo tengo que ir ahora porque... Y llega Saúl, ¿y qué pasa? El Espíritu también lo toma a él, comienza a profetizar y dice, pero como él era un hombre que estaba lleno dice que él fue desnudado, así era su alma, quedó desnudado y comenzó a profetizar él también, ¿cierto? Esta gente ¿qué se vuelve? Una puerta. Personas se vuelven puertas, ¿cierto? Se vuelven puertas porque traen la realidad del cielo, esos son los profetas, y eso es lo que hablamos al principio, que un profeta es eso, que trae la realidad del cielo a la tierra. Y eso es el que tenemos que ser nosotros. Que como les dije, cuando yo me pare, que la gente vea, este hombre es lleno de Jesús. Y hay puertas que solo reconocen, no sé, como les decía, la puerta, no la acabé de contar, esa puerta es con un código. Y solo el que tenga el código puede entrar por esa puerta. Y las puertas espirituales de la misma forma. Ahora, no sé si han visto que hay puertas que son más modernas, que es con la huella, ¿cierto? Tienes que saber quién eres tú. Esas puertas reconocen a Jesucristo nomás. Cuando tú estás lleno del Señor y tocas ahí, esa puerta se va a abrir. Entonces, y ya para terminar, cuando estamos llenos del Señor, ¿cierto? Estamos llenos del Espíritu Santo y ya estamos tenemos esa identidad y sabemos quiénes somos. Yo te hago una pregunta, Maura. ¿A ti te cuesta o te cansas por hablar con el acento dominicano? Es algo natural, ¿cierto? Es algo natural.
A veces lo que pasa es que cuando tratamos de forzar algo, ¿cierto? Es que nos cansamos. Si yo trato de pronto de hablar como hablas tú, va a llegar un momento que no me sale y de pronto me da rabia y todo esto, ¿cierto? Porque no es natural, no es natural. Pero si yo sé que este soy yo soy un hijo de Dios, ¿cierto? Les digo algo, miren, ha pasado algo en mi vida, no sé, hace un tiempo hubo un cambio. No, sí sé desde cuándo, desde la última vez que fui al retiro, que fuimos con unos hermanos de aquí, con Daniel y con el hermano Kevin. Hubo algo en mí, que hubo un cambio. Y hay un hambre por estar acá, hay un hambre por estar en la iglesia y por servir y por hacer lo que sea, ¿cierto? Pero a mí no me cansa, sale natural, porque es que me di cuenta que es que ese soy yo. Yo fui creado para eso, yo tengo un propósito y quiero cumplirlo en el Señor. Y eso no es para uno echarse flores ni nada, sino que les digo es que de verdad me gusta. Y yo le digo a mi esposa a veces, quiero llegar temprano, me gusta. Y cuando me dicen, puede traer la palabra, me emociono y quiero esforzarme y quiero decir, Señor, aquí estoy yo. Yo no tengo talento, Señor, pero tú vives aquí. Y tú sí hablas, y tú sabes todo. Eres el hombre más poderoso, el ser más poderoso del universo. Y vive en mí. Él puede hablar. Él tiene todo el conocimiento del mundo para hablar. Y entonces ahí está donde yo, como les digo, tiene que salir natural, ¿cierto? Y donde yo vaya, donde esté, ahí tiene que haber una manifestación. Entonces, digamos, les doy un pequeño ejemplo. O sea, yo estoy en el trabajo y siempre va a llegar alguien que alguna palabra tiene que salir, ¿cierto? En el gimnasio, les digo, pasa constantemente que el Señor pone gente al frente mío. Y a veces, como les digo, a veces de pronto me da un poquito de vergüenza o algo, pero son cosas que tienen que salir naturalmente. Y es que salen naturalmente. Entonces ya me acerco y yo lo que sé es que cualquier persona que yo encuentre tiene que conocer al Rey de Gloria. Tiene que conocerlo. Porque es que, como les digo ahí, y eso soy yo, dice la palabra que soy coheredero con Él. Dice que somos ahora como los hermanos de Él. Herederos del reino. Yo soy parte de este reino. Ese reino que yo soy el encargado de traerlo a la tierra. O sea, como de mostrarle a la gente quién es. De lo que el Señor habla y la realidad de Él, traerla aquí. ¿Cierto? No a ustedes, porque ustedes la tienen que conocer también. Pero a la gente de afuera. La palabra dice, y esa es la otra cosa que estamos como esperando aquí, ¿cierto? Pero la palabra dice ve. No traigas a la gente aquí, ve. Nos manda allá a la calle. Vaya, búsquelos. A veces estamos esperando aquí que la gente venga, ¿cierto? Pero la palabra dice, ve por el mundo, haciendo discípulos de ellos, ¿cierto? Bueno, mis hermanos, eso era un poquito el pequeño mensaje que tenía. Nos ponemos de pie un momento. Vamos a orar y... hermano, ¿quiere cerrar? Sí, por favor. Siga, hermano. Yo recojo todo esto. Dale gracias a Dios por el hermano Elvin. De verdad que es lindo ver cómo el Señor puede orar en cualquier persona, puede utilizar a cualquier persona. Como Él dice, no tiene que tener un talento especial. Pero mientras nosotros estemos sirviendo al Señor, el Señor se va a glorificar. Porque Él no busca sino los corazones de nosotros. Y uno puede ver el corazón del hermano Elvin, que está puesto en el lugar correcto. Y yo pienso que eso es lo más importante. Y aprender de lo que Él nos enseñó. Quiere que nosotros no nos olvidemos que este no es el lugar de encuentro nomás, este es el lugar donde aprendemos, este es el lugar donde nos entrenamos, pero verdaderamente donde nosotros podemos mostrar de lo que Él dice, de la sobreabundancia del Espíritu, es en nuestras relaciones personales, en nuestra casa, en nuestro trabajo, ¿se me entiende? En nuestras acciones, en lo que queremos hacer, ahí es donde podemos impactar. Y yo pienso que lo que Él nos enseñó es muy importante, es algo fundamental que necesitamos todos en cada momento, porque todos pasamos momentos difíciles, todos pasamos por momentos de frustración, de discordia, de tristeza, ¿sí o no? Pero qué bueno que nosotros nos podemos pegar del Señor y podemos estar establecidos y paraditos. No somos perfectos, pero le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Vamos a orar pues para cerrar esto y para
sobre todo por nuestras necesidades. Un momentico, ya nos vamos a ir. Dios poderoso, gracias. Te doy especialmente, Señor, por la oportunidad que tenemos de invitar tu presencia, Señor, a nuestras vidas, de recibir de tu palabra santa, Señor, que la palabra tuya es perfecta, llega en el momento correcto, no tiene ninguna falla, Señor, no se le puede cambiar nada. Tu palabra dice, Señor, que mientras nosotros confiemos en ti y nos movamos en tu presencia, la bendición nos va a seguir, nos va a mostrar y nos va a elevar a lugares más altos. Y el lugar donde nosotros lleguemos, la presencia de Dios se va a sentir, como dice el hermano Elvin. Gracias, Señor. Te pido, Señor, por cada persona que está aquí, por sus familias. Te pido, Señor, por sus necesidades personales, Señor. Te pido que llenes cada necesidad, Señor, con tu presencia, sea física, sea espiritual, Señor. Cualquier necesidad material que tengan, Señor, seas tú, Señor, utilizando de la grandeza de tu gloria, Padre, porque tú dices que tú tienes grandes cosas para nosotros, que somos tus hijos, escogidos por ti, Señor, tu obra maestra, Señor, tu obra más grande somos nosotros. Y yo te pido, Señor, que establezcas en nuestra alma el principio de tu presencia a través del Espíritu Santo. La palabra dice que tú eres espíritu y que nuestro espíritu es el único que se puede comunicar contigo. Yo te pido que llenes nuestras vidas de tu presencia y nos fortalezcas para continuar adelante. Muéstranos el camino, no es lo que nosotros queramos, no es una estrategia, no es una doctrina, es una relación contigo personal. Háblale a cada uno diferente, pero danos la oportunidad de venir aquí y fluir libremente como lo acabó de hacer el hermano Elvin, Señor. Yo te pido, Señor, que lo continúes bendiciendo. Te doy gracias por cada persona, por sus hijos, por sus necesidades en cada momento, Señor, para que cuides de ellos, para que los mantengas, para que los traigas, Señor, para que ellos conozcan de ti. No tiene que ser en este lugar, en cualquier lugar donde se dé un conocimiento de tu palabra sano, Señor, llévalos allí para que conozcan de ti. No dejes que nuestros hijos se pierdan, Señor, porque nosotros no podemos tenerlos aquí cerca. Ellos pueden ser salvos en cualquier lugar porque para ti nada es imposible. Tú dices que tú tienes ángeles guardándolos porque tú escuchas nuestras oraciones y dices que no solamente nuestras oraciones traen bendición para nosotros, sino para nuestras generaciones, Padre poderoso. Gracias te doy gracias, Señor, por cada persona que viene y da lo mejor suyo en este lugar, Padre, para establecer tu reino. Seremos pocos, pero tu poder se puede sentir aquí, Señor, en todo momento, Padre. Tu poder se puede sentir. Sí, tal vez no habemos mucha gente, pero tú conoces los tiempos, tú conoces los lugares y tú eres exacto y perfecto, Señor. Si nosotros tenemos un propósito en este lugar, tú lo vas a florecer y lo vas a mostrar, Señor, al mundo que está afuera. Te doy gracias por la vida de Roberto que viene y nos muestra, Señor, la forma de adorar correctamente. Te doy gracias por él, por su vida, por su familia. Te pido por la familia de Mayra, por su esposo, por sus hijos, por sus nietos. Glorifícate en él. Te pido, Señor, por los hermanos Barriga, Señor. Gracias porque yo sé, Señor, que tu amor y tu misericordia está con ellos. Te pido por Laura, Señor, por su esposo, Señor, por sus hijos. Gracias, Señor, por ella. Te pido, Señor, por el hermano Elvin y su familia, Señor. Por aquellos, Señor, que quieren orar y glorificar tu vida. Te pido, Señor, por el hermano Negrín, por su esposa, por su hijo. Te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno y tus misericordias son grandes y nuevas todos los días. Te doy gracias y te pido, Señor, que nos lleves con bien en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Los despido en el nombre de Jesús. No se olviden que ahí está la canasta. Ahí está la canastica. Si quieren poner una ofrenda, por favor, lo pueden hacer libremente. Amén.